La palabra secta no es utilizada en este video de manera despectiva, sino de manera técnica para referirse a cualquier grupo religioso, político o comercial que utilice la coerción, es decir, la constante amenaza o la advertencia de algún peligro o castigo para ejercer control sobre sus adeptos y volverlos dependientes del grupo en sentido emocional. A este tipo de organizaciones se les conoce como sectas coercitivas. Los objetivos o las intenciones de los líderes no son inherentes al concepto de la palabra secta. En otras palabras, aunque los líderes digan tener buenas intenciones de ejercer ese control sobre sus adeptos, no deja de ser perjudicial para las mentes de estos y no exime al grupo de cumplir con las características de una secta. A medida que avance el video, verá cómo se pueden introducir ideas coercitivas a la mente de los adeptos de una secta mediante trucos psicológicos difíciles de detectar para quienes los ignoren. Este mes, me gustaría hablar de los esfuerzos que hace la Organización de Jehová, Este líder de la secta empieza su discurso introduciendo un razonamiento circular. Un razonamiento circular es una falacia o un argumento inválido muy común entre políticos y religiosos. Este argumento carece de validez porque intenta probar algo metiendo ese algo en el propio enunciado. Ejemplo, los testigos de Jehová son la organización de Jehová. La pregunta clave sería, ¿pueden probarlo? Por lo general, un adepto intentará hacerlo con la Biblia. Sin embargo, en la Biblia no hay ni un texto que los nombre a ellos como la organización de Jehová, de modo que usarán su interpretación, la cual será que en el pasado el pueblo de Jehová hacía tal y tal cosa, y como ellos hacen lo mismo, entonces ellos son el pueblo de Jehová. Ellos van a obviar a propósito el hecho más importante, que es que se supone que el pueblo de Jehová, del que se escribió en la Biblia, recibía inspiración divina y revelaciones de Dios. Todo eso debido a que ellos, se supone, habían sido escogidos por Dios. Ahora bien, ¿reciben revelaciones divinas los testigos de Jehová? ¿Fueron escogidos por algún Dios? Veamos lo que dicen los propios líderes de la secta. Según estas dos revistas atalayas recientes, ellos ni han sido escogidos por Jehová, ni reciben revelaciones divinas ni inspiración de Dios. Entonces, al llamarse la organización de Jehová, solo se están autoproclamando. Por tanto, llamarlos la organización de Jehová es un razonamiento circular, es decir, un argumento inválido, debido a que asumen una proposición cuando su premisa es falsa. Sin embargo, los líderes necesitan usar este tipo de frases para mantener a sus adeptos. ¿Debería ser la fe suficiente para usted? En la secta de los testigos de Jehová, al igual que muchas otras, creer que son el pueblo de Dios por fe se debe al adoctrinamiento. Más adelante verá cuál es el proceso y podrá identificar si usted cree que los testigos de Jehová son el pueblo de Dios porque tiene fe o porque en realidad está adoctrinado. Para que nuestras publicaciones y artículos sean lo más exactos posible. Vamos a hablar de la exactitud. La exactitud de lo que publicamos. La exactitud de lo que publicamos. Al igual que con la frase la organización de Jehová, en realidad, este líder desea inducir la disonancia cognitiva en sus adeptos cuando llegue a ellos algún tipo de noticia o crítica por parte de otras personas. La disonancia cognitiva hace que se presente un conflicto en el cerebro cuando una idea nueva llega a una persona que tiene un sistema de creencias diferentes a los de esa idea. La persona trata de convencerse a sí misma de que la idea que le está llegando es falsa, no porque tenga pruebas, sino simplemente porque la disonancia causa un malestar psicológico que lo hace rechazar una idea solamente porque no encaja con lo que ya cree. Cuando este líder asegura que no hay inexactitudes en sus revistas y libros, en la mente de una persona adoctrinada, la confianza en estos líderes religiosos le produce disonancia cognitiva cuando alguien les dice que sus revistas y libros contienen inexactitudes. El adoctrinado en la secta va a descartar la idea solo porque no encaja con lo que ya cree, sin importar si sea cierto, porque así actúa la disonancia. El adepto simplemente no le gustaría aceptar que sus publicaciones podrían estar llenas de inexactitudes, como ya lo veremos. El discurso del líder religioso de este video no es objetivo y por tanto es desconfiable. Ya veremos cómo la propia secta admite esto más adelante. Para empezar, ¿qué responsabilidad tiene el redactor de un artículo? Cuando envía un texto para ser publicado, se espera que también mande referencias de fuentes respetables que respalden lo que dice en su artículo. Entonces, los investigadores del departamento de redacción usarán esas referencias para comprobar que todo es exacto.
En vez de decir para comprobar si todo es exacto, él dice para comprobar que todo es exacto. Este tipo de frases son comunes cuando se trata de publicidad, pero una organización que sea verdaderamente respetable no utiliza este tipo de frases porque no son objetivas. No es que le estemos pidiendo al cuerpo gobernante que diga en video que sus revistas son inexactas, pero decir en video que sus revistas son exactas es un comentario subjetivo y una empresa transparente no utiliza este tipo de frase. Claro, estos videos son hechos no para el público en general, sino especialmente para los adeptos. El objetivo de esta frase del cuerpo gobernante es inducir a los adeptos a disonancia cognitiva, para que cuando alguien les diga que hay inexactitudes en sus revistas, sus adeptos rechacen esto. Más adelante, ellos mismos explican que cuando una organización dice este tipo de comentarios subjetivos es porque es una organización poco confiable. Fuentes respetadas o confiables. ¿A qué nos referimos con una fuente confiable? Bueno, lo primero que hacemos es acudir a enciclopedias, libros, revistas y periódicos. Si un redactor cita a un experto, nuestros investigadores se preguntarán, ¿quién es este experto? ¿Qué reputación tiene? ¿Trabaja para alguna organización? ¿Qué objetivo tiene esta? ¿Promueve ciertas ideas en particular? Si tenemos dudas de las intenciones de esa organización, no usaremos esa cita, aunque sea muy buena. No usaremos esa cita, aunque sea muy buena. Estas son citas en 3 revistas atalaya diferentes al trabajo de un hombre llamado Johannes Greger. Es interesante que para el tiempo en que la secta hizo las citas a los trabajos de este hombre, él ya tenía alrededor de 30 años de haberse dedicado abiertamente al espiritismo y con la ayuda de su esposa como medium, escribir sus libros. Nuestros investigadores se preguntarán, ¿quién es este experto? ¿Qué reputación tiene? ¿Trabaja para alguna organización? ¿Qué objetivo tiene esta? ¿Promueve ciertas ideas en particular? Según este miembro del cuerpo gobernante, el comité de redacción incluyó en 3 atalayas diferentes las citas del trabajo de un espiritista a sabiendas de su profesión. En un libro de la secta llamado Creación, del año 1985, se hace una cita a un supuesto evolucionista llamado Francis Hitching. Cabe destacar que para el tiempo en que la secta realizó las citas a los trabajos de este escritor, al igual que en el caso anterior, este hombre ya tenía más de una década trabajando con fenómenos paranormales y realizado varias obras dedicadas a estos temas. Nuestros investigadores se preguntarán, ¿quién es este experto? ¿Qué reputación tiene? ¿Trabaja para alguna organización? ¿Qué objetivo tiene esta? ¿Promueve ciertas ideas en particular? Solo hay 2 posibles causas de haber incluido citas en diferentes publicaciones de trabajos de varios espiritistas. 1. El cuerpo gobernante no verifica correctamente sus fuentes. O 2. El cuerpo gobernante sí verifica sus fuentes, pero no importa cuáles sean, siempre y cuando apoyen su forma de pensar, las incluirán en sus publicaciones. En cualquiera de los 2 casos, solo se demuestra que este miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová está mintiendo. Pero muy a menudo, también nos copiará 2 o 3 páginas anteriores y otras 2 o 3 posteriores a la cita. De esa forma, nuestros investigadores pueden examinar el contexto de la cita para comprobar que realmente estamos diciendo lo que el autor tenía en mente. Por ejemplo, podría ser que un evolucionista afirme algo que parezca que está apoyando la creación, o que un ateo diga algo que parezca indicar que cree en Dios. Pero al examinar las citas en su contexto, nos damos cuenta de que eso no es lo que querían decir en realidad. Jamás distorsionaríamos una cita. Más bien, nos esforzamos al máximo para que nunca esté fuera de contexto. ¿Será cierto lo que dice este miembro del cuerpo gobernante? El libro de la secta llamado Creación saca de contexto las palabras de Darwin para que los adeptos crean que a este le parecía absurdo que el ojo se desarrollara por evolución. Pero cuando leemos las palabras originales del científico en su libro, vemos que lo que él quiso decir es que, al igual que en siglos pasados parecía increíble la teoría del heliocentrismo, pero resultó ser cierta, de igual manera el que a algunos le parezca absurdo la selección natural no significa que esta no sea la realidad.
La secta sustituyó selección natural por evolución y acortó las palabras de Darwin para que pareciera que éste opinaba que la evolución era algo absurdo. Este mismo libro de la secta repite su hazaña con palabras del científico Carl Sagan, tomando solo una oración donde dice que los fósiles podrían apoyar la idea de un gran diseñador. En el libro del científico vemos que en realidad no solo no apoya el creacionismo, sino que lo que quiso hacer fue mofarse del creacionismo, pues para él este gran diseñador sería bastante imperfecto, pues los fósiles presuponen un proceso de tanteo. Como vemos, de nuevo los supuestos investigadores del Departamento de Redacción del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová recortan las palabras de los científicos para dar la impresión de que estos apoyan sus creencias o al menos no están seguros de sus aseveraciones respecto a la evolución. De nuevo, en el mismo libro, el Departamento de Redacción del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová ahora saca de contexto las palabras de Richard Dawkins. Tomando una frase en el prólogo de uno de sus libros, hacen creer que este científico piensa que la evolución es ciencia ficción y que por tanto es falsa. Sin embargo, las palabras originales en el libro muestran que lo que quiso decir es que la realidad supera a la ficción y que por mucho que les parezca increíble a algunos, lo que él piensa es que la selección natural, como medio para la evolución, es parte de la realidad. Sin importar si usted apoya la teoría de la evolución o no, sacar las palabras de otra persona del contexto para darles otro significado es algo antiético. Sin embargo, esto es bastante común en discursos, libros y medios de comunicación cuando se desea inculcar una idea en la mente de las personas, aunque para ello tengan que mentir. Para ello acuden muchas veces a la falacia de autoridad. Este es un argumento inválido utilizado para convencer a alguien de que algo es cierto solo porque una persona importante está de acuerdo con nosotros. Los líderes de esta secta saben lo fácil que es engañar a alguien con la falacia de autoridad, haciéndole creer a sus adeptos que si un científico o alguien prominente apoya lo que ellos dicen es porque es cierto. Es por esto que sacaron de contexto las palabras de personas importantes, dando a entender que apoyaban las ideas de los líderes de la secta. Una vez más, este miembro del cuerpo gobernante está mintiendo. Cualquiera podría preguntar, ¿cómo es posible que mienta de manera tan descarada? La respuesta es para producir disonancia cognitiva. Cuando alguien le diga que hay mentiras escritas en sus libros a un adepto de la secta, este automáticamente rechazará esa aseveración, pues uno de sus líderes acaba de decir que ellos jamás harían algo así. Como ya sabemos, la disonancia hace que la persona rechace una idea por el simple hecho de que esa idea no compagina con lo que ya cree. Sin importar si la aseveración sea cierta, el adepto la va a desechar solo porque no le gusta debido al adoctrinamiento. Podría ser que un evolucionista afirme algo que parezca que está apoyando la creación, pero al examinar las citas en su contexto, nos damos cuenta de que eso no es lo que querían decir en realidad. Jamás distorsionaríamos una cita. Jamás distorsionaríamos una cita. Jamás distorsionaríamos una cita. Me gustaría contarles una experiencia que oí hace algunos años. Un hombre que vivía en el norte de Europa aceptó estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Cuando le preguntaron qué lo había motivado a estudiar, dijo, «Leí un artículo sobre árboles en su revista Despertad. Resulta que soy experto en árboles. Y después de leer el artículo, me dije, ¡qué información tan bien documentada! ¡Qué exacta! Una organización que pone tanto cuidado al escribir sobre árboles tiene que ser igual de cuidadosa cuando me enseñe sobre la Biblia». Ignorando lo dudosa que es esta experiencia, analicemos la falacia que acaba de decir este discursante. Una organización que pone tanto cuidado en escribir sobre árboles tiene que ser igual de cuidadosa con la Biblia. Falacia de generalización apresurada. Es un argumento erróneo que se produce cuando se establece una conclusión a partir de una base suficiente de datos. No importa qué tan cuidadoso sea un instituto botánico en hablar sobre psicología, confiar en este instituto solo porque en algunas ocasiones comentó algo acertado acerca de psicología es una falacia, pues lo único que hizo fue emplear marketing para atraer a personas que les guste la psicología a su instituto botánico. La única información aceptable para sacar la conclusión de si esta organización es exacta en hablar de la Biblia es analizando esa información. Según la página de la secta, sus líderes llevan desde sus comienzos cambiando sus interpretaciones bíblicas, y es solo el cuerpo gobernante quien se da a sí mismo la autoridad para cambiar esas interpretaciones. No admite cuestionamientos, críticas ni análisis externos, a diferencia de la botánica, y por tanto no es una fuente confiable de información bíblica. La experiencia dudosa que este líder de la secta comentó también tiene la intención de hacer caer a las personas en una falacia ad verecundia.
la cual consiste en creer que si alguien importante para nosotros dice algo, entonces ese algo es cierto. Una vez que la secta gana la confianza de la persona, ésta llega a creer que todo lo que se imparte en ella es cierto. Si usted lee sus revistas porque se comentan cosas interesantes sobre ciencia, con el tiempo la confianza en esa revista le podría hacer caer en la falacia de generalización apresurada, al creer que porque habla cosas aparentemente correctas sobre ciencia, entonces debe hablar cosas correctas sobre la Biblia. Y luego caerá en la falacia de verecundia, por convencerse de que como esta organización es ahora desde su punto de vista importante, porque habla cosas sobre Dios, entonces lo que se imparte en sus revistas es cierto. Las falacias son una forma antiética de convencer a las personas de algo. La única función de la experiencia dudosa que introdujo este discursante es manipular tu forma de pensar para que entres en su secta mediante una falacia de generalización apresurada. Confiar en una organización creyendo que es exacta en temas bíblicos porque sus adeptos se vistan bien o tengan buena apariencia, hablen bonito o aparenten ser amorosos con los nuevos son argumentos inválidos. Si no deseas caer en este error, debes analizar información objetiva que aborde directamente el tema de tu interés. Es decir, si quieres saber si esta organización es exacta en temas bíblicos, debes analizar sus doctrinas desde diferentes fuentes, sin la intervención de ellos, pues los adeptos de esta secta, al igual que los de cualquier otra, son preparados para mostrar solo información subjetiva o conveniente en su sitio web y en sus revistas. Veamos más ejemplos de esto. Una organización que pone tanto cuidado al escribir sobre árboles tiene que ser igual de cuidadosa cuando me enseñe sobre la Biblia. Y por eso aceptó el curso de la Biblia. La verdad es que estos hermanos dan mucha importancia a la exactitud y se toman muy en serio su labor. Mucha de la información que presentan los medios de comunicación hoy en día suele estar teñida de sensacionalismo y de opiniones personales. No nos basamos solo en las opiniones o creencias que una persona tenga sobre un tema. Por ejemplo, no podemos fiarnos de información que refleja prejuicios políticos y sociales. Usamos información objetiva. La información objetiva está basada en la ausencia de intereses personales. La información subjetiva contiene el punto de vista de la organización que la expone y está influida por sus intereses. Estos miembros de la secta acaban de decir que la información subjetiva no es confiable. Esto es cierto, solo la información objetiva es confiable porque no refleja solo los intereses de quien la imparte. Las preguntas importantes aquí son, ¿es objetiva la información que imparte la organización de los testigos de Jehová o es subjetiva y por tanto poco confiable? La página web de la secta muestra datos del Holocausto relacionados exclusivamente con ellos. Dicen que murieron 1500 testigos y que se les persiguió por ser fieles a Jehová. Sin embargo, la secta no menciona en ningún momento que en ese mismo holocausto murieron 15 millones de judíos por la misma causa. ¿Es esto información objetiva? Ellos saben perfectamente que durante el holocausto murieron muchos más judíos que testigos de Jehová, pero presentan información subjetiva a propósito para fortalecer en los adeptos el sesgo del desmarcado. Este sesgo cognitivo afecta la capacidad de ver la realidad de una persona dependiendo de cómo se le presente la información. Si el cuerpo gobernante de verdad presentara información objetiva, les mostrará que su secta nunca ha sido la organización religiosa más perseguida en la historia, pero esto causaría que muchos adeptos no cayeran en el sesgo del enmarcado, produciendo la pérdida de muchos de los adeptos. Por tanto, se ven obligados a este tipo de estrategias psicológicas deshonestas. Están forzados a mostrar solo información subjetiva para fortalecer el sentimiento de persecución de la secta. Pero como afirmó esta persona, eso es poco fiable, pues la información subjetiva solo refleja los intereses del cuerpo gobernante, que son hacer creer que los testigos de Jehová son perseguidos por ser especiales, obviando a propósito que existen muchas otras religiones que son perseguidas con mucha más fuerza. Usamos información objetiva. Otro ejemplo de que en realidad ellos usan solo información subjetiva está en la sección prensa de la página web, donde solo muestran la persecución en Rusia y otros países, donde son, según los líderes, falsamente acusados de extremistas.
Si esas acusaciones son falsas, pero aún así muestran las noticias, ¿por qué no muestran lo que está ocurriendo en Australia, donde incluso el cuerpo gobernante tuvo que presentarse a testificar? Suponiendo que las acusaciones de encubrimiento de abusos de menores sean falsas, aún así, el cuerpo gobernante tuvo que presentarse a testificar, al igual que en el caso de Rusia. ¿No forma parte esto también de la persecución a la organización? ¿Por qué no lo muestran en la sección de noticias de la página web? La respuesta es simple. Los líderes de los testigos de Jehová mienten cuando dicen que utilizan información objetiva, pues en realidad solo muestran la información que les conviene. Usamos información objetiva. Usamos información objetiva. Usamos información objetiva. El siguiente video muestra que nuestro punto de vista sobre algunas celebraciones puede alegrar a Jehová. Hola, amor, ¿cómo te fue? Hey, vamos a jugar un rato. ¿Vienes? No, gracias. ¿Está bien? Siempre me cuenta todo lo que le pasa en clase, pero hoy no quiso hablar. Hoy fue uno de los peores días que he tenido en la escuela. Todo empezó a primera hora. En clase estaban firmando una tarjeta de cumpleaños para Lucas. ¿Quieres firmar Estuvo la en el tarjeta para hospital Lucas? porque tiene cáncer y acaba de volver a casa. No, gracias. Soy testigo de Jehová y no celebro los cumpleaños. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Qué malo eres! ¡Fírmala! Tranquilos, chicos. Calma. Aiden, La puedes maestra pensarlo. dijo que puede que Lucas no vuelva a la escuela en mucho tiempo. Estoy muy triste por él. Aiden, piénsalo, por favor. La verdad es que yo quería firmar la tarjeta. Lucas es uno de los niños más buenos de la clase. Creo que la voy a firmar. No es lo mismo que ir a un cumpleaños. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Mamá me dijo que tuviste un mal día. Le conté a papá todo lo que me había pasado. Sé que la Biblia enseña que no debemos celebrar los cumpleaños. ¿Pero de verdad está tan mal que firme la tarjeta? Mi papá dijo que era una buena pregunta. Entonces me enseñó un ¿Podrías texto. buscar un texto en tu Biblia? Está en Efesios 5:10. Sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor. Y me dijo, tenemos que asegurarnos siempre de hacer lo que a Jehová le gusta, porque Satanás sabe muy bien cómo engañarnos. Entonces me habló de lo que le pasó a Aarón. Los israelitas le pidieron a Aarón que les hiciera un dios. Así que Aarón hizo un becerro de oro, pero estaban mezclando la religión falsa con la verdadera. Eso no le gustó nada a Jehová, y muchos fueron castigados. Esa historia me ayudó mucho. El niño no sabe que utilizar el miedo a un castigo como advertencia para persuadirlo a que haga algo está mal. Y peor aún, los líderes de la secta muestran este video a modo de ejemplo de cómo usar el miedo para que otras personas hagan lo mismo que nosotros. Esta técnica se llama coerción. Otro punto interesante es que el padre emplea un ejemplo que no tiene nada que ver con los cumpleaños. De hecho, la Biblia no contiene ni una prohibición en contra de estos. Incluso los líderes de la secta lo admiten en esta revista. La propia Biblia menciona que nadie debe imponer sus creencias en cuanto a la celebración de un día especial sobre otra persona. Por tanto, Dios no se pondrá triste o feliz si un niño celebra o no celebra un cumpleaños.
Lo que este padre hace con su hijo es adoctrinarlo de la misma forma que hace la secta con él, sacar la Biblia de contexto y usar el miedo y la culpa para controlar sus acciones, es decir, usar coerción. Papá dijo que siempre es bueno preguntarse, ¿cómo se sentirá Jehová si hago esto? He decidido no firmar la tarjeta. Campeón, no decidiste nada. Lo que hizo el padre del niño fue coaccionarlo de la misma manera que la secta lo hace con este. Si celebras el cumpleaños, Jehová se pondrá triste, pero si no lo celebras, Jehová se alegrará. Así que debes escoger entre hacer alegre a Jehová o hacer que se ponga triste. ¿Cuál opción cree usted que tomará el niño? La cuestión de entristecer o alegrar a Jehová, en este caso en particular, es una falacia de falso dilema, pues como ya vimos, la Biblia no contiene ni una sola prohibición en cuanto a los cumpleaños. Y dice claramente que nadie debe ser juzgado por celebrar algo. El niño solo está escogiendo entre las dos opciones que le mostraron, pero no se le mostró el panorama completo. Es muy fácil engañar a alguien con la falacia del falso dilema. Solo hay que mostrarle la opción que nosotros queremos que tome y otra opción muy mala. A las personas no les gusta hacer nada por obligación. Cuando se les da esta ilusión de libre albedrío mediante el falso dilema, la persona cree que está tomando una elección con su propio criterio, pero la realidad es que se le está ocultando todas las otras opciones que tenía, pero no eran de interés para el que lo quiso manipular. Por otro lado, la falacia ad baculum implica sostener la validez de un argumento basándose en amenazas. Si celebramos un cumpleaños, Jehová, el Dios que traerá el Armagedón, se entristecerá. Por supuesto, ni el niño ni ningún adepto de la secta quiere hacer esto, pero la Biblia no dice esto en ninguna parte. La fusión de la falacia ad baculum es convencer a alguien de algo haciéndole creer que si no toma la decisión que nosotros creemos mejor, le pasará algo malo. Todas estas son técnicas de manipulación antiéticas. Los líderes de la secta saben muy bien que los cumpleaños no están prohibidos por la Biblia, como ya vimos, pero no les conviene que sus adeptos tengan demasiada libertad, debido a que en una secta el adoctrinamiento es más fuerte mientras esté presente en la mayor cantidad de campos de la vida cotidiana de una persona. Si el niño firma la carta, podría empezar a sospechar que los otros niños mundanos no están en las manos del diablo como le quieren hacer creer los líderes de la secta. Por tanto, necesitan mantener alejados a los adeptos el mayor tiempo posible de los no adeptos de actividades que no sean estrictamente necesarias. Por eso, si un testigo de Jehová celebra un cumpleaños, es expulsado, cosa que va directamente en contra de sus propias Biblias, pero necesitan la amenaza de un fuerte castigo o de poner triste a Jehová para mantenerlos adoctrinados. ¿Puedo saludar a Lucas? Claro, cariño, está en su habitación. Hey, ¿cómo estás? Un poco mejor. Te traje un regalo. Entonces me di cuenta de algo. En vez de celebrar un solo día, podía explicarle a Lucas que él y yo podremos vivir para siempre en el paraíso. Podemos vivir para siempre en el paraíso. Podemos vivir para siempre en el paraíso. Podemos vivir para siempre en el paraíso. Nadie volverá a estar enfermo. Todos podrán construir su casa y habrá mucha comida. Y mira este dibujo. Nota que además el niño es usado como publicador, es decir, publicista. En vez de jugar o hablar temas de niños, le enseña libros de la secta e intenta preparar a su amigo para la muerte. Y mira este dibujo. ¿Se fijaron en que la educación que Aiden recibió de sus padres lo ayudó a tomar decisiones que agradan a Dios? ¿Se fijaron en que la educación que Aiden recibió de sus padres... La educación consiste en dirigir a alguien a desarrollar sus capacidades a través de diversos medios, mientras que el adoctrinamiento consiste en dirigir a alguien a que crea en algo. La educación exige que para estudiar cualquier tema usted investigue de todas las fuentes de información que tenga a su alcance, mientras que el adoctrinamiento exige que la persona descarte todas las demás fuentes y considere como verdad solo la que suministra el que imparte la doctrina. Un padre que quiere educar a su hijo sobre religión debe leer sobre diferentes religiones y diferentes puntos de vista para que cuando sea adulto tome una decisión en base al conocimiento que obtuvo.
mientras que un padre que adoctrina a su hijo solo quiere que tenga sus mismas creencias. En la página web de la secta hay un video que muestra que los testigos deben dejar su curso bíblico con una persona que no vaya a las reuniones con el tiempo. Esto es porque la función de la predicación no es la educación, sino más bien el adoctrinamiento. De hecho, estos cursos consisten en responder preguntas únicamente con las respuestas que da un libro de la secta. Además, no está permitido que el testigo de Jehová utilice libros de otras religiones, en contraste con la educación, donde se exige buscar información de otras fuentes que no sean provenientes del que imparte dicha educación. Además, la educación exige compartir, debatir, cuestionar, criticar y sobre todo desarrollar las cualidades intelectuales del individuo. En cambio, la predicación y la enseñanza de los padres de este video no permite que un individuo investigue en fuentes que no sean las de los líderes, y además su objetivo final es la dependencia hacia la secta y por tanto no es educación sino adoctrinamiento. ¿Se fijaron en que la educación que Aiden recibió de sus padres lo ayudó a tomar decisiones que agradan a Dios? Recuerda esta frase: nuestro punto de vista sobre algunas celebraciones puede alegrar a Jehová. El video no muestra el estado de ánimo de este Dios. Además, como ya demostramos, en la Biblia jamás se menciona si Jehová cambiaría su estado de ánimo por celebrar o no un cumpleaños. De hecho, ni siquiera lo prohíbe. Este discursante sabe que esta frase es falsa, o tal vez esté tan adoctrinado que no lo haya notado, pero está planteada a propósito de esa forma para imponer su forma de pensar en los adeptos mediante una falacia de falso dilema y ad baculum, como ya mencionamos. Su única intención es crear esa falsa ilusión de libre albedrío entre las dos opciones que el cuerpo gobernante muestra: celebrar cumpleaños o no celebrarlos. Ellos lo pintan como si fuese lo mismo que decidir entre entristecer a Jehová o alegrarlo. Es una falacia de falso dilema que tiene como objetivo manipular a los adeptos para que se acostumbren al control que la secta necesita tener sobre ellos. La costumbre del secuestro psicológico, también conocido como síndrome de Estocolmo, hace que una persona que ya tiene el suficiente tiempo expuesto al adoctrinamiento tiende a justificar el control que ejerce la secta sobre sus acciones. Incluso se vuelve adicto, cree que necesita de este control para ser feliz. Debido a esto, los adeptos de una secta que tienen mayor tiempo en ella, aunque no son capaces de ver que están sometidos a un control antiético, sí son capaces de justificarlo. Ahora bien, ¿qué implica razonar sobre un asunto? El hermano Gary Bro nos lo aclara en esta adoración matutina. Vayamos a Romanos 12:1. Como ya se ha mencionado, el apóstol Pablo habló de usar la razón. Veámoslo aquí. Romanos, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio. Así que Pablo dice que tenemos la facultad o el poder de razonar. Una palabra relacionada con poder es influencia. Y es que, cuando pensamos bien en un asunto, nuestros razonamientos influyen en nosotros y tomamos buenas decisiones. Esto no es cierto. No todos los razonamientos nos llevan a tomar buenas decisiones. Lo que él quiere decir es que debemos tomar las decisiones siempre utilizando los razonamientos de la organización, sin importar si las consecuencias a las que nos lleven sean dolorosas. Este discursante utiliza un texto de la Biblia a manera de falacia de razonamiento circular. Como Pablo nos pide actuar con razonamiento y esta secta enseña cosas sobre Pablo, entonces, si actuamos según los razonamientos de esta secta, estamos actuando con los razonamientos de Pablo. Es muy fácil caer ante un razonamiento circular si no estamos atentos. En realidad, el texto bíblico que este señor está citando narra un hecho del pasado, que es Pablo diciéndole a un grupo de ciudadanos de Roma que actúen con razonamiento. El único consejo útil que podrías obtener es el de pensar las cosas antes de hacerlas, es decir, razonar. El consejo de Pablo no fue: actúen como dice el cuerpo gobernante. Repetir las palabras de un acontecimiento pasado no le da al cuerpo gobernante autoridad para decirte que debes seguir los razonamientos de ellos, ya que el cuerpo gobernante, a diferencia de Pablo, no es inspirado por Dios ni recibe revelaciones divinas. Por tanto, seguir los razonamientos de la secta no es lo mismo que seguir los razonamientos ni de Pablo ni de Dios. Ahora me gustaría hablar un poco sobre este tema de ser sacudidos de repente, de ser sacudidos en la fe. Es importante que analicemos esto, porque llegar a tener una buena relación con Jehová y una fe fuerte toma años. Cuando este señor dice que para tener una buena relación con Jehová se necesitan años, se refiere al adoctrinamiento, pues según ellos, una persona no puede tener una relación con Dios si solamente lee la Biblia y ora a Dios durante toda su vida. No,
necesita leer las revistas que hace el cuerpo gobernante, los libros del cuerpo gobernante, contestar las preguntas de cada libro con las respuestas que da el propio libro del cuerpo gobernante, ir a las reuniones de la secta, predicar con las revistas de la secta, etc. Aunque en la Biblia no se menciona ni una sola vez que para tener una relación con Dios es necesario estar en una organización, el adoctrinamiento se vuelve tan fuerte que el adicto llega a creer que efectivamente para tener una relación con Jehová necesita estar dentro de dicha organización. Y es preocupante pensar que, como dice Pablo, nuestra fe pueda tambalear de forma tan repentina. No hay duda de que Pablo nos dio un consejo muy bueno. No nos dejemos sacudir de nuestra razón, es decir, de las conclusiones a las que hemos llegado después de razonar con cuidado sobre un asunto. En realidad, el punto de este discursante es que usted nunca debe dejar la secta, no importa lo que pase, descubra o lea en internet, como veremos más adelante. Ahora bien, la mayoría de los adeptos de esta secta fueron adoctrinados y dedicados a la organización desde niños. Ellos saben que esto es incorrecto, pero es la manera más eficaz de mantener adeptos. Usted tiene todo el derecho de cambiar su opinión acerca de esta secta, o acerca de cualquier creencia que tenga. Muchos adeptos se unieron cuando su capacidad de razonar no estaba bien desarrollada, tal vez durante la adolescencia, la pubertad, durante la niñez, o tal vez durante su adultez, pero probablemente desconocía que se usaron herramientas de argumentación antiéticas para adoctrinarlo. De ninguna manera está tomando una mala decisión al dejar de creer en seres humanos que solo quieren que usted se mantenga dependiente emocionalmente de un grupo religioso que además utiliza técnicas de control coercitivo que afectan su bienestar mental. La tensión emocional puede impedirle a uno pensar con claridad. Esto es verdad. Sin embargo, una vez más, ellos no analizan la información de manera objetiva, pues ellos permiten la dedicación de niños y personas que no están maduras en sentido emocional o están pasando por algún problema en su vida, tienen baja autoestima, etc. Durante estos momentos de la vida, sin importar el grado de educación de una persona, las emociones dominan a la razón. Por tanto, una persona en graves problemas que asista a una secta donde se le bombardee con amor, que por cierto es un amor condicionado y no verdadero, pues si dejas la secta pasas a ser considerado una mala compañía, y se bombardee con discursos que usan razonamientos circulares para vincular la Biblia con una organización, pueden hacer que cualquier persona termine tomando una decisión dejándose llevar por las emociones y no por la razón, y así se haga parte de la secta, como pasa en la mayoría de los casos de los testigos de Jehová. A continuación, este discursante va a ilustrarnos perfectamente cómo el adoctrinamiento nubla la razón mediante sesgos cognitivos y cómo puede una persona librarse de ese adoctrinamiento. Permítanme que ponga un ejemplo. Un hermano se siente muy unido a sus padres. Entonces, su madre muere de repente. Esto es un golpe muy duro para él. Y cae en una depresión moderada. Debido a esto, descuida su estudio personal y participa menos en actividades espirituales. Poco tiempo después, uno de sus hermanos es expulsado. Se queda destrozado. Ni siquiera puede dormir. Así que se levanta, se sienta delante de la computadora, la enciende y acaba viendo algo que no debe. ¿Qué le pasó? La muerte de su madre le afectó de manera natural. Lo que le hizo recuperar la razón fue la expulsión de su hermano justo en el momento en que su adoctrinamiento y sesgos cognitivos estaban más débiles, pues había dejado de ir a las reuniones y leer las revistas de la secta. Sin duda, lo primero que aquella persona pensó fue: ¿cómo es que una organización que habla de amor exige que debo dejar de hablarle a mi familia justo en el momento en que murió mi madre? En cambio, una persona que pase por un choque emocional pero siga yendo a las reuniones y leyendo las revistas tendrá un adoctrinamiento más fuerte y sus sesgos cognitivos no le permitirán reflexionar de esta manera. Pero una persona que tenga un adoctrinamiento débil entrará en razón y empezará a dudar de la secta de esta manera. No importa qué tan convencido esté de que esta organización es la única religión verdadera en el mundo, si usted deja toda actividad relacionada con ella y luego de un tiempo procede a investigar a la secta de manera objetiva, usted dejará de creer en ella, pues, como ya mencionamos, su confianza en esta secta no depende de argumentos sólidos, sino de cuán fuerte esté su adoctrinamiento. Pues que su buena capacidad para razonar fue sacudida. Es interesante lo que dice la Atalaya del 15 de noviembre de 1992.
una depresión mental fuerte y prolongada pudiera haber debilitado la fortaleza emocional de la persona, dificultándole en extremo el tomar decisiones prudentes. Dedicar personas que están pasando por problemas emocionales o baja autoestima o dedicar niños a la organización es incorrecto, pero este discursante no analiza la información de manera objetiva y como ya vimos en este video, ellos mismos admiten que una organización que no muestra información objetiva no es confiable. Entonces, ¿qué podría haber hecho el hermano? Tan pronto como se dio cuenta de que estaba deprimido o descuidando sus actividades espirituales, debería haber buscado a alguien que lo ayudara a identificar la causa del problema. La causa del problema. La muerte de su madre. La expulsión de su hermano a quien debía rechazar en un momento tan difícil. No, la causa del problema es que se sentía muy unido a su familia. El consejo de este discursante es que nuestro apego hacia la secta debe estar por encima de todo, incluyendo por encima de nuestra familia. De esta forma, si un familiar muere, no nos afectará tanto. O si un familiar es expulsado, no nos costará tanto trabajo dejar de hablarle a ese familiar. ¿Se da cuenta de que la intención de ellos es volver a los adeptos dependientes hacia la secta? ¿Se da cuenta de lo dañino que puede ser el adoctrinamiento? ¿Y qué otra cosa podría hacer que nuestra fe sea sacudida de repente si no estamos atentos?